Se cumple un año del mandato de Javier Milei como presidente de la República Argentina. Y para analizarlo me acompaña la referente de la derecha puertorriqueña, delegada congresional en el Congreso de los Estados Unidos por Puerto Rico, ex candidata al Senado de Puerto Rico y una excelsa comunicadora y divulgadora de las ideas de la libertad, de la vida y de la justicia, Elizabeth Torres. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Gracias a ti, gracias por la invitación nuevamente. Por favor. Bueno, decía yo que es bueno que se haya corrido un poco el eje del discurso. Cuando Javier Milei asumió el mandato presidencial en diciembre de 2023, los golpistas disfrazados de demócratas, los tiranos travestidos de progresistas salieron a comer pochoclo, y no estoy hablando simbólicamente. Podemos recordar muy bien el caso de Albistur comiendo pochoclo en las costas argentinas, disfrutando de la idea de que Javier Milei y su gobierno iban a caer en marzo o abril. Este ser nefasto, golpista, hacía un chiste, si es que así se le puede llamar, comparando al gobierno de Javier Milei con la Semana Santa, porque no se sabe si cae en marzo o en abril. Un chiste que quizás hubiera llegado a ser gracioso si esta estupidez que este señor dijo se hubiera cumplido, ¿no? Si esta profecía que este anti-Nostradamus predijo hubiera tenido un lugar en el plano real. No pudieron los golpistas derrocar a Javier Milei, y hoy se cumple un año de mandato. Digo, qué bueno que se haya corrido el eje del debate. Ya no estamos discutiendo si el gobierno se cae en marzo o en abril, sino que estamos analizando el primer año de mandato. Eli, ¿cómo se ve, por ejemplo, de afuera el fenómeno Milei, el fenómeno libertario, el movimiento, el cambio de rumbo que hemos elegido los argentinos? Bueno, va un año de este gobierno y desde afuera las cosas se ven muy distintas a cómo se ven desde adentro. Uh-huh. Porque afuera lo que prevalece es este fenómeno, este personaje que ha llevado a Argentina como a un aire de esperanza que también se recibe en el norte, y que ahora con Donald Trump arriba pues se concreta todo eso, ¿no? Porque tienen muchas cosas en común. Y toda este buen papel que le ha hecho, por ejemplo, frente a las Naciones Unidas y frente a la agenda globalista, que sabemos todos que tiene múltiples tentáculos y que los discutimos, tú los discutes, yo también. Uh-huh. Creo que es un muro de contención, al menos así se proyecta afuera, porque nosotros, los que miramos al norte, los que estamos pendientes a los Estados Unidos, sabemos cuál es la línea política que hay que llevar hoy. El nuevo paradigma es hacerle frente a la agenda globalista y todos sus tentáculos climáticos, identitarios y todo lo que nosotros discutimos. Así que se ve como una esperanza, ¿verdad? Una esperanza que tal vez no proyecta igual en Latinoamérica, porque estamos viendo el caso, por ejemplo, de Uruguay, que teniéndolo tan cerca se volvió, ¿verdad? Se volcó hacia la izquierda. Pero por lo menos en términos internacionales, todos los cambios que está haciendo, todo esto que él proyecta, porque también mucho de esto es proyección, tú me vas a corregir, todo esto de achicar el gobierno, de cerrar ciertas oficinas que lo que hacían era nutrirse del fondo público de manera vomitiva, diría yo. Pues se ve así, se ve como esta esperanza, se ve como que Argentina por fin dio el giro y a ver si toda Latinoamérica se contagia con esto. No sé cómo lo ves desde adentro, porque adentro las cosas parece que son distintas. No, afuera, por ejemplo, a nadie le importa lo que ocurre con los diputados o estas interioridades que se discuten acá, porque cada vez que visito pues me doy cuenta que acá sí se discuten esas cosas, pero realmente afuera lo que proyecta es este liberal, libertario, que tiene las ideas correctas en términos económicos,
más que todo. Y entonces un poco nos estamos cuestionando, ok, esto es en lo económico, pero ¿y todas estas políticas identitarias? ¿Esto realmente está viendo ese cambio? ¿Realmente el pueblo está recibiendo lo que se le promete? ¿Realmente esta proyección internacional es exactamente lo que está ocurriendo? Pues no sabemos. Pero por lo menos afuera se proyecta así, como que está alineado con las ideas de Donald Trump, está alineado con las ideas correctas y está combatiendo la agenda globalista. Así es como se ve de afuera. Yo desde adentro lo que veo, lo que rescato de positivo, y sobre todo como un partidario de la libertad y un militante de las ideas de la libertad, es el respeto por la vida, ¿no? Y creo que en ese sentido, por ejemplo, lo que se está haciendo en materia de seguridad para resguardar la vida de los argentinos es sumamente importante, ¿no? Yo he tenido que discutir con una manga de comunistas ahí en la televisión chilena, a quienes enfrenté comentándoles que mientras en Chile la criminalidad se disparaba un 80% con este gobierno comunista de Gabriel Boric, en la Argentina, gracias a, por ejemplo, el Plan Bandera, en la ciudad de Rosario, que había sido total y completamente tomada por el narcotráfico, se redujeron los crímenes a directamente cero en un pico histórico, o mejor dicho, en un piso histórico de los últimos, te diría, más de 10 años. Entonces, por un lado, lo que se está haciendo en materia de seguridad, no solamente en torno a la baja de la criminalidad, en torno a la baja de la delincuencia, a la baja de los homicidios, una gestión que Bullrich, la ministra de Seguridad, había hecho también de manera muy eficiente durante su mandato o su gestión como ministro de Seguridad entre 2015 y 2019, sino también en materia de lo que está pasando en la calle. Ya no hay más piquetes extorsivos, no hay más movilizaciones que le arruinan la vida a los argentinos. Digo, en materia de seguridad me parece que se está haciendo algo muy positivo, y digo, eso es lo más importante porque estamos hablando de la vida de la gente, y también hablando de la vida de la gente, que es poder ponerse alimentos en la boca. Creo que en materia económica Milei ha logrado, evidentemente, bajar la inflación, mantener el dólar a un precio sumamente bajo, es decir, una moneda argentina fuerte, y creo que eso se está empezando a ver ahora. Obviamente no podemos de la noche a la mañana pensar que un gobierno que asumió hace un año va a resolver absolutamente todo. Creo que hay que hacer mucha más motosierra, creo que la casta tiene que pagar muchísimo más el costo de lo que la casta nos ha hecho gastar a los argentinos, el hecho de haber gastado más de lo que teníamos. Creo que todavía falta muchísimo por hacer. A mí no me es suficiente, a mí no me engaña que me digan que recortaron a todos los ministerios cuando en realidad lo que hicieron fueron darles el rango de secretaría. Creo que hay mucho por hacer ahí. Sé que se está haciendo, repito, no lo van a hacer de un día para el otro, pero queda muchísimo por hacer, y también me gustaría ver cómo realmente se combate a la casta y que no se la ponga adentro del gobierno, porque hay personajes que realmente no tienen nada que ver, ni jamás han tenido nada que ver con las ideas de la libertad. Mientras que muchos que sí han tenido mucho que ver, no solamente con las ideas de la libertad, sino con el gran movimiento que llevó, por ejemplo, a Javier Milei a la presidencia, por ejemplo, las ideas de la libertad a la discusión en la sociedad, que están siendo resistidos, están siendo censurados, están siendo criticados, difamados, calumniados injustamente. Me parece que tendrían que ver bien con quién se alían, con quién se juntan, y quién es el adversario. Ahora, lo que más nos preocupa a nosotros, como personas que pensamos que la libertad va más allá de los espacios políticos, de los partidos políticos, y mucho más de las personalidades políticas que estamos que todos son aquí. De paso. Exacto, estamos todos de paso en este mundo. Es lo que vos muy bien preguntaste, ¿qué pasa con, por ejemplo, las políticas identitarias? Sí. Y la realidad es que a mí me gustaría que Milei, y yo se lo dije a él, se lo mandé por un mensaje de WhatsApp, le dije, Javi, mira esto que está haciendo Donald Trump. Me gustaría que Milei imitara lo que Trump está planeando para su primer día de mandato en los Estados Unidos, que es algo similar a lo que está haciendo ahora, por ejemplo, el Reino Unido. Terminar con el negocio de la transición de sexo de niños, que es una locura y que aquí en la Argentina pasa. Y no solamente pasa, sino que está fogoneada por los medios de comunicación, que son hoy un aparato de propaganda de la agenda globalista, ¿no? Entonces, me gustaría que se empezaran a tocar temas que son muy importantes, que tienen que ver con la cotidianidad de la sociedad, que tiene que ver con el futuro de la sociedad, y que tiene que ver con lo más frágil que existe, con lo más vulnerable que existe y con lo más importante que existe, que son los niños. Sí, permíteme, porque ahí es lo que te digo, o sea, de afuera el titular es cerró el ministerio tal, o sea, de afuera lo que se ve es el titular y se recoge y se discute, pero yo no sé si eso
tiene un efecto práctico real en la forma como se maneja el gobierno a nivel local. Porque tú puedes decir cerraste el ministerio y afuera, ¿cómo se ve? Afuera se ve como que le dio un golpe al feminismo radical o que le dio un golpe al gigantismo gubernamental. Pero realmente eso tiene un efecto práctico para la vida de aquellos que se afectan con ese tipo de política. O sea, ¿realmente esto se está arrancando de raíz o es solamente una cuestión estética? Y eso es preocupante porque él puede cerrar el ministerio, pero si en los juzgados, en las cortes todavía existen estos enfoques de género, los hombres van a ser perseguidos y los hombres principalmente van a ser criminalizados por ser hombres. Y eso rompe familias. O vamos a seguir, que mi ley es pro familia, ¿no? O vamos a seguir siendo perseguidos por decir verdades biológicas, por ejemplo. O vamos a seguir costeando igual todas estas figuras que llevan adelante la agenda, aunque cerraste el ministerio. Entonces, por eso es que te digo, afuera se ve como que está haciendo lo correcto, pero hay que ver si eso realmente es lo que está ocurriendo acá. En lo económico, obviamente, él planteó un proceso que es difícil, donde la gente entendía, porque él así lo prometió, mira, vamos a pasar por un momento oscuro antes de ver la claridad. Ya prometió que su próxima fase va a cortar al 90% también los impuestos, pues ahí es donde la gente va a empezar a ver un poco el alivio. Así que hay que darle esa oportunidad. De nuevo, de afuera se ve como una esperanza, pero ya pasó el primer año. Sí hablamos de lo económico, se habla a nivel mundial, es un fenómeno mundial, pero entonces, ¿qué más vas a hacer para que la vida de la gente sea de mayor calidad de lo que tú la recibiste? Porque lo económico resuelve unos problemas, pero no resuelve todos los problemas. No, por supuesto. Como por ejemplo, de la ideología de género. Yo recibo mensajes, emails de padres que están siendo, esto existe en la Argentina, hay mucha gente que no lo sabe, padres que están siendo judicializados por no seguirle la corriente a su hijito cuando dice, ya no soy Carlitos, soy Juanita, ¿no? Y realmente empiezan a tener problemas porque los mismos profesores, las mismas autoridades de las escuelas empiezan a denunciar a los padres por simplemente no seguirle la corriente a un chico de 5 años que realmente no sabe ni lo que está diciendo porque no tiene la conciencia desarrollada. La conciencia desarrollada. Ahora, yo estoy completamente a favor del cierre del Ministerio de la Mujer, Género, Diversidad o como se llame, por una cuestión que va más allá de lo estético, sino que realmente era un ministerio que no servía para nada, más que para meterle la mano en el bolsillo a los argentinos y robarle, haciéndole creer a las mujeres que iban a resolver sus problemáticas, si empezábamos a hablar con la letra E, a pintar banquitos de rojo, a censurar caricaturas de canales para niños y a realizar concursos de danza, bien cerrado, al igual que el INADI, órgano de persecución ideológica, pero, como bien vos dijiste, esto no afecta a las leyes, protocolos y perspectiva de género o a las leyes oscurantistas que nos obligan a percibir la realidad de la forma en la que la percibe una minoría, porque esto ha permeado en el poder judicial. Y esto es lo que yo le critico al espacio de la libertad avanza. No podemos tener las cámaras de diputados y senadores llenas de prostitutas y oportunistas que están ahí chupándole la sangre a un movimiento, chupándole la sangre a un presidente, sin presentar un solo proyecto de ley que derogue estas leyes liberticidas. Sí, que me imagino que ocurre lo que ocurre en otros lugares, o sea, son personas que han escalado. Algunas mujeres abren las piernas, otras no, otras escalan de otra manera, y entonces escalan, llegan ahí, tienen poder político, pero es un poder inerte que no tiene resultado porque lo que están es pendiente a la farándula política, y esto ocurre en los Estados Unidos también, esto ocurre en Puerto Rico, o sea, tienes sustituyes, como dicen acá, unos ñoquis y entran otros, entonces hay que ver cómo se cuida el movimiento, porque el movimiento trasciende a Milei. Milei es un instrumento en un momento específico con una gloria pasajera, no una gloria personal, sino que puede llevar a glorificar el movimiento como un movimiento, como una causa. Entonces, estas personas que están ocupando espacio, son materia, ocupan espacio, pero no producen nada, son un problema, porque lo que te digo, él puede cerrar el ministerio. ¿Y qué ocurre en las escuelas? Yo fui docente. Los currículos escolares, los maestros que tú no vas a poder sacarlos del sistema. ¿Cómo eso se lleva a la práctica? O sea, ese maestro tiene alguna prohibición de llevar todo este asunto de género a las escuelas. Se le está hablando de educación sexual integral a los niños, porque tú puedes hacerle frente a la ONU todo lo que tú quieras, pero si eso no traduce
en unas prohibiciones concretas Claro. para proteger la niñez, la familia, la vida, pues entonces afuera traduce fantástico. No, además uno puede declararle la guerra a la ONU desde un discurso, pero si la ONU ya te metió todo ese paquete de leyes en tu país, no va a servir de mucho si no tenés legisladores, por ejemplo, competentes, con la convicción suficiente como para empezar a presentar proyectos que deroguen todo este tipo de leyes delirantes. Y sobre todo hoy que lo tenemos tan presente con el escándalo que se ha desatado en la provincia de Buenos Aires, con el material de lectura que se le daba a los niños, ¿no? Pero bueno, yo creo que el resumen sería ese. Lo positivo es lo que se está haciendo en materia económica. Lo positivo es que el pueblo argentino principalmente ha elegido un cambio de rumbo, y lo que se está haciendo en materia de seguridad para resguardar la vida de los ciudadanos de este país. Y lo que queda por hacer es empezar a armar equipos más competentes, empezar a llenar el espacio de gente idónea, de gente con las convicciones necesarias para Que no estorben. y con las convicciones necesarias para realmente establecer el cambio cultural por el que tantos hemos aquí peleado, dando la cara, poniendo el cuerpo en esta batalla tan terrible, cuando no era tan fácil decir soy libertario, soy de derecha, defiendo la vida, defiendo la libertad. Entonces, hoy Javier encarna las ideas, por lo menos encarna el Poder Ejecutivo, las ideas que muchos hemos considerado que son las correctas. Correcto, sí. para que la Argentina prospere. Pero lo que tengo para hacer como crítica es eso. Vamos a combatir de verdad esta agenda que no tiene nada que ver con los argentinos, porque nadie ha votado a los burócratas de la ONU o de la OEA o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos traen toda esta agenda anticientífica y que atenta contra la integridad de los chicos y que los convierte en un negocio para ciertos sectores corporativos y para ciertos sectores del Estado. Pero que traduzcas, mano. Que traduzca también en lo cotidiano. Porque de nada sirve tener una sociedad con poder adquisitivo, pero tienen que usarlo para defenderse de causas fabricadas. Exacto. Exacto, ¿me entiendes? O sea, esto tiene que traducir también en calidad de vida en general. Un aspecto en la economía, pero no es el único aspecto. Y que traduzca. Que afuera se vea bonito, pero que adentro también tenga un efecto, un impacto positivo. Sí, y por eso necesitamos legisladores idóneos, a derogar todas las perspectivas. La justicia no puede tener perspectiva, a derogar ese tipo de leyes y protocolos, que vuelva el derecho a la presunción de inocencia para los varones, que vuelvan los procesos justos y terminemos realmente, si nos vamos a oponer a la agenda globalista, terminemos de verdad con la agenda globalista y no solamente del discurso. Y que no se agreda sexualmente a los niños en las escuelas. Exactamente. Entonces, tenemos esperanza para que eso pase, quedan 3 años más, ojalá que sí. Yo haré todo mi aporte para que eso suceda, hablaré todo lo que pueda con Javier para si se me ocurre alguna idea que a él le pueda servir, y vamos a ver cómo le va este año 2025.